Muy bien, entonces vamos a revisar lo que es la herencia. Habíamos comentado en sesiones anteriores que si bien las clases nos permiten generar y potenciar todos nuestros programas con grandes funcionalidades, una clase como tal por sí sola, pues hay veces que resulta muy poco útil. No es que no sirva, sino que podemos incluirle más funcionalidad si ponemos a trabajarla en conjunto con otras clases. Si ustedes recuerdan el ejemplo que veíamos al inicio del semestre de la solicitud de una comida rápida que se tenía que entregar, etcétera, etcétera, veíamos que en ese ejemplo había diferentes actores, había diferentes elementos que estaban interactuando y que estaban realizando diferentes acciones, las cuales se complementaban unas con otras. Entonces, en ese ejemplo teníamos diferentes actores, los cuales eran el cocinero, el repartidor y la persona que hacía el pedido, los cuales tenían diferentes funciones. Cada uno de ellos se comunicaba de cierta forma con otra de estas entidades. Entonces, eso es lo que hace eh, que sea más efectivo el uso de las clases. Es decir, no las tratamos como un elemento separado, sino que lo ponemos a interactuar con otros elementos. Ya hemos visto cómo se hace eso, ya vemos que hay un canal de comunicación que debe de existir y este canal de comunicación va a estar proporcionado por medio de las funciones, los parámetros y los valores de retorno que ellos nos puedan ofrecer. Pero, aparte de todo eso, podemos establecer relaciones que existan entre estas clases. Y estas relaciones van a agregar características a las clases que ya hemos definido. La primera que vamos a ver de ellas es la de la adherencia. Pero antes de empezar a ver la adherencia, vamos a ver en conjunto todo lo que es estas conexiones entre clases. Como ya les estaba diciendo, básicamente lo que hace la creación de conexiones entre clases es permitirles la comunicación. Estamos creando un canal que les va a permitir transportar información desde una clase hacia otra. ¿Esto para qué? Pues para con la finalidad de que podamos realizar ciertas acciones, que podamos extender la funcionalidad de una clase o que simplemente estemos haciendo un pase de información para recibir alguna respuesta o para que nosotros podamos proporcionar información que requiere una clase para que pueda funcionar. Por ejemplo, yo puedo tener una clase que me permita conectarme a una base de datos. Esa clase por sí sola, pues a lo mejor sí nos resulta útil. Podemos a lo mejor poner toda la funcionalidad dentro de esa clase, podemos poner toda la información que necesitamos para que funcione, pero ¿qué es lo que pasa? Esa clase quedaría restringida a utilizarse solamente en una aplicación. ¿Qué es lo que pasa si yo genero una clase que me permita implementarse en cualquier aplicación que yo vaya a desarrollar y que en base a ciertas características de diseño yo pueda, independientemente de la plataforma, independientemente de la, de la aplicación que yo haya desarrollado, pues que me permita conectarme a cierto origen de datos, incluso a diferentes orígenes de datos? Pues entonces yo tendría que establecer el canal de comunicación entre la aplicación que yo estoy desarrollando y esa clase general o estándar que yo he creado para conectarme a los datos. Entonces, eso es lo que me va a permitir tener comunicación entre las clases. Es el tipo de funcionalidad que vamos a estar buscando por medio de de estos tipos de relaciones que existen entre las clases. Como dijimos, primeramente vamos a ver la herencia, pero para poder tener ya un panorama un poco más completo de lo que es las relaciones o las conexiones entre las clases, vamos a ver que existen diferentes tipos. Vamos a ver que existe la relación de herencia, la relación de composición y la relación de agregación. Cada una de ellas las vamos a ver a detalle. Vamos a ver que su concepto y su implementación, es decir, su codificación a lo mejor no es tan complicada, pero lo que sí es un poquito más complicado y lo que va a requerir un poquito más de pericia por parte de ustedes es el diseño de cómo deben de estructurar estas clases en base a lo que se está solicitando, es decir, en base a las características que debe de tener cada uno de estos elementos. Vamos a empezar con unos ejercicios muy sencillos y vamos a ir subiendo un poco de nivel para empezar a descubrir realmente cuál sería el potencial de este tipo de cosas. Entonces, vamos a hacer, como dice ahí en la diapositiva, un pequeño diagrama, un pequeño mapa mental, algo muy sencillo que me permita ir viendo lo que vamos a ver durante esta unidad.
Entonces, para eso vamos a crear, aquí ya lo tengo, vamos a crear un pequeño mapa mental, algo muy sencillo, muy rápido que nos sirva para tenerlo ahí de referencia, para poder ver los temas que vamos a abarcar. En primer lugar, estamos hablando de relaciones entre clases, vamos a hablar de conexiones entre clases. Bien, ¿qué tipo de conexiones o qué se caracterizan, o cómo se caracterizan estas conexiones? Pues en primer lugar vamos a tener diferentes tipos. Dijimos que existen diferentes tipos de relaciones entre clases. ¿Cuáles van a ser estos? Pues vamos a tener que tenemos relaciones de herencia. Vamos a tener relaciones de composición. Y vamos a tener relaciones de agregación. Antes de irnos a detalle con cada una de ellas, vamos a ver para qué nos sirven las relaciones o qué es lo que van a estar representando. Entonces, ¿qué es lo que van a establecer? Van a establecer una conexión para que no trabajen de forma independiente. Y estas conexiones, ¿cómo las vamos a representar? No sé si ya tuvieron la oportunidad de revisar la retroalimentación que les puse a algunos de los ejercicios anteriores. Básicamente, pues las relaciones las vamos a representar. Se representan mediante líneas que interconectan estas clases. Entonces, no es nada más poner los dos diagramas de mis clases y ponerles una rayita, las voy conectando, no. O sea, cada una de las líneas que ponemos tiene un significado y cada una de esas líneas me va a representar algún tipo de conexión. Entonces, cuando hagamos un diagrama de clases, las líneas son muy importantes porque van a representar cómo están trabajando o qué es lo que se están comunicando una clase con otra. Entonces, vamos a ver otro elemento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a nosotros a ver o qué es lo que vamos a establecer entre estas relaciones? Ya vimos que debemos de conectar nuestras clases, ya vimos que van a trabajar de cierta forma, ya vimos que algunas me van a permitir extender sus funcionalidades, otras me van a permitir que trabajen en conjunto, otras me van a poder permitir representar ciertos elementos de alguna clase más grande, pero básicamente vamos a estar viendo que estas relaciones van a presentar ciertas características. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerle que presentan. En base a lo que les he estado diciendo, vemos que van a presentar diferentes niveles de dependencia, podemos llamarles. ¿Qué quiere decir que tienen diferentes niveles de dependencia? Que va a haber una cierta relación de cierta cantidad de unas clases con otras, dependiendo del tipo de relación que tengan. Entonces, cuando nosotros hablamos de un nivel de dependencia, estamos hablando de algo que se conoce y que van a empezar a ver que es muy recurrente este concepto. Es un concepto que se llama cardinalidad. Es más, vamos a ponerlo así. Estos grados de dependencia o esta cardinalidad me va a indicar en qué cantidad o en qué nivel se relacionan una clase con otras. Vamos a ver que vamos a tener diferentes tipos de cardinalidades. Podemos tener una relación de 1 a 1, es decir, una clase se relaciona solamente con una clase y nada más con una clase. Podemos tener, ya la creación de esos objetos. Podemos tener relaciones de ninguno, o a 1, podemos tener relaciones de muchos a muchos, podemos tener desde 0 hacia muchos, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos, les digo, los vamos a ver un poquito más a detalle con los ejercicios, pero yo voy a ver
voy a tener en cuenta que el, estas relaciones se van a establecer dependiendo de cierto grado de interacción que tengan entre estos objetos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una clase llamada grupo de programación, bueno, sería más bien simplemente grupo. En ese grupo yo voy a poner información sobre la materia que es, el horario que tiene, a qué carrera pertenece, etcétera, etcétera. Y adentro de ese grupo yo voy a tener un listado de estudiantes. Notemos en primer lugar que el grupo no es lo mismo que estudiante. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propias características, cada uno se modela de forma independiente, cada uno representa un objeto diferente del mundo real, entonces no los puedo poner en una sola clase, aunque la información que estén manejando sea compartida, es decir, porque por ejemplo nuestro grupo de programación orientada a objetos en el periodo enero-junio del 2021, en el horario de 3:50 a 5 y fracción, está compuesto de diferentes estudiantes, está compuesto por una lista de estudiantes, cada uno de esos estudiantes tiene su propia información. En este caso a lo mejor no van a ser las calificaciones, pero cada uno de los estudiantes va a tener un número de control, va a tener una carrera, va a tener un nombre, va a tener cierta información que es útil para que yo pueda representar esa relación que existe entre el grupo y sus estudiantes. En este caso, yo voy a tener una relación desde grupo, es decir, ya un grupo ya instanciado, que en este caso sería programación orientada a objetos de martes y jueves, va a tener una relación de 1, que sería el grupo en sí, hacia muchos. Es decir, que un grupo va a poder contener muchos estudiantes. Y si nosotros vemos la relación a la inversa, vemos que un estudiante puede estar asignado a múltiples grupos. Entonces vamos a ver también que estas líneas que están conectando clases van a tener un sentido y va a ser importante el sentido que nosotros le demos a esa relación. Puede ir desde, por ejemplo, en nuestro ejemplo, puede ir desde grupo hacia estudiantes o puede ir desde estudiantes hacia grupo. Entonces lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos integrar estas dos clases en un elemento que me permita trabajarlas de forma conjunta, pero siempre manteniendo su individualidad. ¿Qué quiere decir esto? Grupo siempre va a ser grupo y no voy a poder mezclar porque no puedo ser un grupo de estudiante, por llamarlo de alguna forma. Entonces tienen que ser dos elementos por separado, pero los dos van a estar interactuando. A eso se refiere la cardinalidad. ¿A qué cantidad de elementos van a estarse relacionando de un extremo hacia otro extremo? Todo esto lo hacemos por medio de las conexiones que existen entre las clases. Ahora bien, vamos a regresarnos a los tipos. Dijimos que están los tipos de herencia, composición y agregación. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en lo que es la herencia, porque es el tema que vamos a estar revisando. Vamos a ver que es muy, muy sencillo la implementación, pero la parte importante viene en cómo nosotros modelamos esa relación que existe. ¿Ok? Entonces, tenemos que la herencia nos va a permitir generar clases nuevas en base a las ya existentes. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya voy a tener definido una clase y a partir de esa clase yo voy a poder generar nuevas clases, múltiples clases, las cuales van a generar objetos de muy diferentes tipos. Ahora sí, ¿qué característica debe de tener esto? Pues debe de tener una peculiaridad de este tipo de relación. Va a tener elementos compartidos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber algunas características, va a haber algunos atributos que van a estar compartidos entre nuestras clases. Quiere decir que tenemos que tener elementos o objetos o cosas del mundo real que compartan cierta información, que compartan ciertas características. Vamos a ver de qué manera, muy sencillo, podemos nosotros identificar un tipo de relación de otro. Estos tres tipos de relaciones, tanto la herencia como la composición como la agregación, pues a lo mejor tienen una gran similitud. La forma de implementarse es un poco diferente, pero a lo mejor ustedes van a tener al inicio cierta confusión entre qué tipo de relación seleccionar para
para implementar, pero es muy sencillo también de identificarlas. Vamos a ver, vamos a avanzar. Este diagramita, si quieren, ahorita se los comparto con la presentación y lo publicamos ahí en la plataforma. Ok, ya hicimos nuestro pequeño mapa mental o conceptual con las relaciones o los tipos de relaciones que existen y qué representan estas relaciones. Continuamos con lo que es la herencia. La herencia, si ustedes recuerdan, también ya hicieron una tarea sobre eso, es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Dijimos que esta característica nos va a permitir crear nuevas clases en base a las ya existentes. Quiere decir que yo voy a poder crear múltiples clases de múltiples instancias en base a un molde que ya tengo hecho. Estas clases van a pasar sus características o ciertos elementos, los cuales nosotros vamos a poder seleccionar a las clases que vayan a estar relacionándose con ellas. A las clases que dependan de ellas van a ser las que reciban esas características. Y la forma más sencilla de identificar si vamos a plasmar una relación de herencia es si entre esos dos objetos puede existir una relación de es uno. Por ejemplo, una botella es un recipiente. Un perro es una mascota. Es decir, si entre dos objetos puedo establecer una relación de es un, quiere decir que entre esos dos objetos puedo establecer una relación de herencia. Y una de las grandes características que tiene el uso de este tipo de relaciones es que nos va a permitir la reutilización del código que ya se ha escrito. Entonces vamos a ver que existen múltiples formas en las cuales yo puedo aplicar este concepto. Pero lo que más nos va a interesar es que vamos a poder reutilizar el código que ya hemos escrito. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que esto quede un poco más claro. A lo mejor hablar de puros conceptos resulta un poco revoltoso, pero vamos a ver un pequeño ejemplo que nos permita entenderlo un poco más. Vamos a generar esas dos clases. Ya sabemos cómo generar las clases. En este caso no tengo yo ningún problema. Está siendo muy específico lo que debo de modelar de cada una de ellas. Entonces, nada más déjenme hacer primero un proyecto nuevo. Entonces no va a haber tanto problema con este ejercicio. Vamos a abrir uno de estos que ya tengo hechos. Denme un segundo, nada más que no tenía ningún proyecto abierto. Déjenme crear uno nuevo. Si ustedes han estado trabajando sobre una misma solución, solamente agreguen un nuevo proyecto y a este nuevo proyecto llámenlo herencia. Muy bien, entonces tengo aquí según el ejemplo que vamos a desarrollar es que voy a crear dos clases. Cada una de esas clases tiene un nombre propio, que en este caso va a ser encargado y la otra va a ser obrero. Y para cada uno de ellos vamos a registrar diferentes informaciones. Supongamos que esto nos va a servir para poder controlar ciertas actividades que se dan dentro de una empresa de manufactura. Es decir, hay gente que se encarga de realizar el proceso de armado de algún producto y va a haber alguna persona que se encargue de supervisar las tareas que está realizando. Entonces, para cualquiera de los dos, yo necesito identificarlos por medio de un ID, que va a ser su número de empleado, por medio de su nombre, apellido, que es lo que me va a diferenciar a un trabajador de otro, y el género, ya sea masculino o femenino. Cada uno de ellos va a tener diferentes actividades.
van a poder hablar para poder comunicar alguna instrucción, o el obrero también va a poder hablar para poder expresar alguna eventualidad que se dé durante su proceso durante el proceso de su labor. El encargado, aparte de eso, va a tener acceso al sistema de la empresa, es decir, va a requerir de ciertos permisos para poder accesar al sistema informático de la empresa. Y aparte va a poder revisar las tareas que están realizando los diferentes obreros que se encuentran a su cargo. Por su parte, el obrero va a poder armar, va a poder elaborar el producto o la fracción del producto que está, de la cual está encargado. Teniendo en cuenta eso, vamos a generar dos clases muy sencillas, no vamos a generarle funcionalidad a ninguna de las actividades de cada uno de estos objetos, pero vamos a plasmarlas por medio de algún par de funciones. Nada más para que pueda ejemplificar la creación de estas dos clases. Entonces, vamos a cambiar de pantalla, vamos a dejar de compartir acá. Y vamos a compartir la pantalla del código. Uh-huh. Uh-huh. Ok, ahí ya estamos viendo la ventana del código, ¿verdad? Entonces, dijimos que vamos a crear dos clases. Entonces, a nuestro programa lo primero que hacemos es cambiarle por principal. Esto solo es por la costumbre, ¿eh? Ustedes pueden dejarle a su clase el nombre con el que más se acostumbren a trabajar. Entonces, ya que tengo la clase principal, vamos a crear dos clases que dijimos que se llama encargado y dijimos que se llama obrero. Vamos a crear dos clases. Acuérdense, botón derecho, agregar. Nos vamos directamente a clase para no irnos al menú de selección. Vemos que se selecciona la plantilla de clase y ponemos el nombre de la primera, que sería encargado. De una vez hacemos la segunda. Agregamos una nueva clase y a esta la vamos a poner obrero. La hacemos de tipo público para poderla utilizar. Y después vamos a empezar a modelar sus atributos. Dijimos que tienen que ser de tipo privado. Vamos a ponerle de tipo string. Y le vamos a poner el ID. El otro sería privado, también de string. Y este va a ser nombre. Otro privado. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a dejarlas ya autoimplementadas. Vamos a ponerlo de tipo público. Vamos a ponerle nombre y apellidos. Bien, esa es otra forma, no recuerdo si ya la habíamos visto, de cómo crear nuestras propiedades autoimplementadas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando una propiedad. Esto no es un atributo. Si fijan, está puesto de tipo público, entonces no es un atributo como tal. El atributo sería una variable declarada. En este caso, al poner el indicador de get y set, estoy generando dos funciones, una que me permite hacer la asignación y otra que me permite hacer la lectura. Entonces, esto sería la propiedad como tal. ¿Ok? Es otra forma en la que
podemos escribirlas. Esto es solamente cuando no queremos hacerle absolutamente nada a la propiedad más que utilizarla para el envío y la recepción de información. Si lo queremos hacer de otra forma un poco más particular, pues entonces sí declaramos nuestro atributo, como lo hemos venido haciendo, y aparte le creamos su propiedad, ya sea por medio de la refactorización o creándola nosotros a mano. ¿Cómo sería eso? Pues vamos a crear, por ejemplo, la que sigue sería private. Dijimos que el siguiente atributo era el género. Vamos a ponerlo también como string, para no complicarnos ahorita. Ok, recordemos que esta es la otra forma en la que nosotros trabajamos con nuestro atributo y nuestra propiedad. Entonces, cualquiera de las dos formas es válida. Y después de eso tenemos que esta persona va a poder hablar. Recordemos que solamente es un método. Entonces no vamos a hacerle gran cosa. Solamente vamos a ponerle un mensaje que diga puede hablar. No, está hablando. El otro método que dijimos, que tiene acceso al sistema. Si fijan, no estoy generándole nada de funcionalidad, simplemente lo estoy poniendo para representar una clase con sus actividades propias. Y la última dijimos que era supervisar tareas o revisar tareas. Public void, revisa tareas. Y le ponemos que revise. Permítanme un segundo, por favor.
Listo, ya regresé. Entonces, revisa el trabajo de un obrero. Muy bien, entonces esta sería nuestra clase de encargado. La guardamos para que no se nos vaya a borrar y nos vamos a nuestra clase de obrero. Digan, hasta ahorita no hemos visto absolutamente nada nuevo. Son los elementos que ya hemos trabajado con las diferentes clases y como ya me tardé, entonces vamos a copiar estos tres de aquí. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Acuérdense que para el obrero vamos a tener una clave de trabajador, un ID, un nombre, un apellido y también íbamos a tener un género para poderle registrar el género a nuestro obrero. Y después íbamos a tener dos métodos, uno que era el de poder hablar y otro que era el de armar su fracción o su producto que está trabajando. Hablar. Y public void, que dijimos que era armar. Listo, entonces tenemos nuestras dos clases, funcionan bien, vamos a revisarlas, vamos a crear un objeto de cada una de ellas. Vamos a crear primero un objeto de tipo encargado. Y vamos a crear un objeto de tipo obrero. Vamos a asignarles un par de propiedades nada más. Al encargado, punto ID va a ser igual al 001. Y al obrero, y también para el obrero. ¿Qué es lo único que estamos haciendo? Nada más estamos utilizando lo que acabamos de crear. ¿Okay? Obrero.hablar y obrero.armar. Oh. Listo, y ejecutamos nuestro programa. Lo único que va a ser mostrarnos el ID del obrero, tanto del encargado y del obrero, y nos está diciendo que ¿cómo se llama? El encargado está hablando, y el obrero está hablando, y el obrero está armando su producto, haciendo su fracción, ¿ok? Bueno, la idea del ejercicio es que veamos que tenemos dos clases que son completamente diferentes, porque no es lo mismo tener a un obrero que tener a un encargado, no es lo mismo que tengamos a la persona que realiza alguna fracción de algún proceso de producción, a la persona que está supervisando. Cada uno de ellos tiene responsabilidades diferentes, cada uno de ellos realiza actividades diferentes, aunque a lo mejor al mismo tiempo van a estar compartiendo ciertas funcionalidades. En el caso de estas dos clases, pues los dos tienen la capacidad de hablar. ¿Para qué? Para poder transmitir ya sea una instrucción o ya sea alguna duda sobre el proceso o alguna retroalimentación del proceso que está armando. Pero cada uno de ellos tiene sus propias características. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a revisar nuestras dos clases. Si vemos aquí en este caso, pues tengo una clase que tiene 25 líneas de código, otra clase que tiene 38 líneas de código. A lo mejor no son muchas, pero son dos clases que cada una de ellas conlleva cierto trabajo. Cada una de ellas se tuvo que codificar por separado. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
si yo tuviera más tipos de empleados? Por ejemplo, ya tengo el supervisor, ya tengo el obrero. ¿Qué tal si yo tuviera, no sé, personal de limpieza, personal de mantenimiento, si tuviera el personal de compras, el personal de recursos humanos, el personal de desarrollo, el personal de mercadotecnia, etcétera, etcétera? Entonces, cada uno de ellos debería tener una categoría, cada uno de ellos va a tener su propia información, cada uno de ellos se va a estar modelando de una forma diferente. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos van a poder hablar, a pesar de que todos van a requerir un número de trabajador, a pesar de que todos van a requerir un nombre y un apellido y un género, cada uno de ellos va a tener actividades diferentes. Entonces, no puedo yo ponerlos todos adentro de una sola categoría. ¿Por qué? Porque no todos están realizando la misma labor, no todos tienen la misma funcionalidad. Incluso, a lo mejor, por ejemplo, alguno de estos trabajadores ni siquiera va a tener la posibilidad de hablar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues voy a tener que modelar, voy a tener que crear clases individuales para poder crear objetos de cada uno de este tipo. Y aunque utilicemos la herencia, vamos a tener que hacer eso, vamos a tener que crear clases de cada uno de estos tipos para poderlas utilizar. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo ya tengo 10 tipos de trabajadores diferentes, o sea, 10 categorías de trabajadores, pues debo de repetir las líneas de código que ya hice para cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, a lo mejor son las primeras 20 líneas de cada una de las clases. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, para todas las categorías voy a tener que repetir este bloque de código que tengo seleccionado ahorita. Ok, todo ese lo voy a tener que pasar de una a otra. Y a lo mejor aquí es sencillo, lo acabo de hacer yo, copié y pegué de una clase a otra. Pero ¿qué tal si tiene más funcionalidades? ¿Qué tal si tiene más código, más funciones, que yo deba de estar transportando entre una y otra? Pues va a ser una tarea un poco tardada. ¿Qué es lo que pasa? Si yo después quiero agregar otro tipo de trabajador, voy a tener que ir a alguna de las clases, agarrar esa información y copiarla. Bueno, parece que eso es algo muy, muy trivial como para poder justificar el uso de la herencia, pero es una de las características. Ahora, la otra, y la que sí nos va a servir, es que vamos a poder tener nuestro código un poco más organizado y lo vamos a poder tener categorizado. Y la funcionalidad que yo creo la repito hacia las diferentes clases. ¿Cómo estaríamos haciendo eso? En este caso, tenemos que buscar contra qué clase puedo yo relacionar tanto obrero como encargado. Vamos a tener que revisar el entorno en el cual está planteada nuestro problema, y vamos a ver cuál es el otro objeto, la otra clase que yo puedo utilizar para que sea la clase padre de estas clases que vamos a crear, estas clases derivadas. En este caso, pues si estamos hablando de que estamos en una empresa, si estamos hablando de que todos ellos son trabajadores de una empresa, pues a lo mejor yo puedo establecer la relación de herencia de esta forma. El trabajador es un obrero, el trabajador es un encargado. Entonces ya veo que puedo establecer una relación de herencia entre trabajador y obrero y por su lado también de encargado. Entonces ya estoy estableciendo la relación de herencia al indicar que es una relación de es un. Es decir, este elemento es de este tipo. Este otro elemento pertenece a esta categoría. Eso es lo que me va a indicar que es una relación de herencia. Entonces vamos a hacer ahora nuestra clase de empleado, que es la que va a estar transmitiendo o transportando estas características hacia sus clases derivadas. Vamos a hacer una nueva clase. Dijimos que era trabajador. Tenemos que ahora hacer un análisis de cuáles son las características que están compartiéndose entre todas, entre absolutamente todas las clases que van a estar siendo derivadas. Entonces dijimos, características que son comunes es el ID, el nombre, el apellido, el género y por último la función de hablar. Entonces eso es lo que vamos a tener que poner en la clase que es la que se encarga de derivar características, en la clase padre. Entonces, para ya no tenerlas que escribir, vámonos a nuestra clase obrero. Dijimos que es ID, nombre, apellidos, género y el método de hablar. Y esto es lo que va a conformar mi clase trabajador. ¿Ok? Todos los elementos que sean comunes hacia todos, pero hacia absolutamente todos los tipos derivados de clases. ¿Ok? Si hay alguno, por ejemplo, si entre todos, como les había comentado, si a lo mejor hay uno que no tiene la funcionalidad de hablar, entonces este método de aquí no va a estar en la clase padre. ¿Por qué? Porque no está en todas las clases derivadas. ¿Ok? Entonces este debería de quedar aquí.
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear las clases que van a heredar de esta clase padre. Vamos a crear una nueva clase. Lo pudiéramos hacer sobre la misma, pero vamos a hacerlo en otra para que no se mezcle nuestro código. Entonces vamos a poner una clase obrero herencia. Y vamos a crear otra clase que se llame encargado herencia. Les pongo solo la palabra herencia para identificarlos y que no sea la misma que la otra, pero no hace falta que marquemos la palabra herencia dentro de los nombres de estas clases. Entonces, encargado herencia, la hacemos también de tipo público. Vamos a ponerle las características que le faltan. Vamos a la clase encargado para no repetirlas. Y lo único que falta es acceso al sistema y revisar tareas. Las otras dos ya se encuentran definidas en trabajador, encargado herencia. Y vámonos otra vez a trabajador. Tenemos hasta hablar. Y en obrero la única que nos falta es la de armar. Entonces vámonos ahora a obrero herencia. Y le ponemos la función que le falta. Guardamos nuestro proyecto y ahora sí, vámonos a nuestro programa principal. Ya tengo mi obrero herencia, ya tengo mi encargado herencia y ya tengo mi clase de trabajador. Ya sé que estas clases están relacionadas entre sí. Entonces, ahora vamos a crear una nueva instancia de encargado herencia. Pues el bloqueo de mayúsculas. Bueno, encargado herencia y creamos. Y vamos a ponerle vamos a indicarle que se meta al sistema de la empresa para que pueda hacer sus actividades administrativas. Entonces le vamos a poner encargado herencia, encargado heredado, punto. Y nos fijamos que no tenemos absolutamente nada. Entonces tenemos la de accesar al sistema, que es la única funcionalidad que tiene ahorita nuestro encargado. Si yo lo quisiera poner a hablar, no tengo esa posibilidad aún. Es porque yo acabo de definir las clases, pero aún no he definido la relación de herencia que existe entre ellas. ¿Qué es lo que acabo de hacer ahorita? Vamos a ejemplificarlo de forma gráfica y muy rápida. Vamos a abrir nuestro programa de EnClass. Vamos a crear un archivo nuevo. Y vamos a crear una nueva clase. Dijimos que era trabajador o empleado. ¿Qué le pusimos? Trabajador. Trabajador. Lo único que tenemos hecho ahorita en nuestro programa es esto. Tenemos las tres clases por separado. Este es nuestro diagrama actual, pero aún no estamos indicando que haya una relación entre estas clases. Entonces vamos a poner nada más uno ahorita por lo pronto. Entonces es lo que tenemos. Bueno, ya me equivoqué aquí.
Pero eso es lo que tenemos hasta este momento. Y se supone que tenemos el conjunto de propiedades. Vamos a ponérselas. Bueno, ya ustedes lo complementan este diagrama. Public void. Y le ponemos hablar. En el caso de las de acá, como las características son compartidas, lo único que debo de agregarle sería que fue lo que hice en el código. Voy a agregarle el método que es o cómo le pusimos a este método. Sí, accesa al sistema. Revisar tareas y armar. Listo, así es como tenemos nuestras clases codificadas. Tengo una clase trabajador que tiene toda la información y tengo una clase obrero y una clase encargado. Ahora sí, vamos a establecer una relación de herencia entre estas clases. Vamos a ponerle de aquí para acá. Ahora, ¿por qué no me lo está dejando hacer? Bueno, la dejamos así. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahora sí ya tengo una relación de herencia entre estas tres clases. ¿Cómo se va a plasmar la relación de herencia? Se va a plasmar por medio de una flecha, que la cual la punta no se encuentra rellena de ningún color, es una flecha de color blanco. Es un triángulo que apunta desde las clases derivadas hacia la clase padre. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos generando una relación de jerarquía. No me permite mover de acá, así está. De esta forma yo indico que estas dos clases van a depender de la clase superior llamada trabajador. Entonces, ¿cómo implemento esto yo en mi código? Bien, aquí tengan mucho cuidado, pongan mucha atención. Ya con esto, si gustan, terminamos la clase. Nada más quiero que esta parte sí me la entiendan muy, muy bien. A lo mejor es un poco revoltoso, pero conforme lo vamos practicando un poco más, se va haciendo un poco más sencillo. Vámonos a nuestra clase, que es nuestra clase derivada. En este caso, es nuestra clase encargado herencia. Para yo poder transmitirle todas las características que tiene mi clase trabajador hacia la clase de encargado herencia, primer paso es ponernos en esta línea de código. Segundo paso, poner 2 puntos. Tercer paso, poner el nombre de nuestra clase. Guardamos nuestro proyecto. Entonces ahora sí, vámonos a nuestra clase principal. Tenemos nuestra instancia de encargado herencia, le ponemos punto y vemos que ya tenemos todas las funcionalidades que están en la clase de trabajador. Ya puedo utilizar el método hablar, ya puedo utilizar los atributos que se encuentran en esa clase, que es el ID, el nombre y los apellidos.
Y listo, ya de esa forma yo sin haberlos definido en esa clase ya los puedo utilizar. Ok, bien, si no quedó muy claro, vamos a volver a repetir el proceso. Vamos a nuestra clase, que va a ser nuestra clase derivada, en este caso clase obrero herencia, para poder transmitirle todas las características y funcionalidades que tiene nuestra clase padre. Pues entonces lo que hacemos es lo siguiente, ponemos 2 puntos y el nombre de la clase. Nos vamos a nuestro programa principal, creamos una nueva instancia, pero ahora de obrero herencia. Obrero heredado, punto, ya tengo la funcionalidad de hablar y ya tengo también todos sus atributos. Obrero heredado, punto ID. Y listo. Todo lo demás que estaba ya en nuestra clase de trabajador ya está también disponible en nuestra clase obrero heredado. Ok, y de esta forma, de una forma muy, muy sencilla, podemos aplicar la herencia de nuestras clases. ¿Qué es lo único que hacemos? Poner junto a al nombre de nuestra clase que es derivado, nuestra clase hijo, ponemos 2 puntos y ponemos el nombre de la clase de la que estamos heredando. Y eso es todo lo que hay que hacer. Ya de esa forma nosotros implementamos la herencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo tener herencia de múltiples niveles. Cuando vemos, por ejemplo, la forma más fácil de representar estas relaciones, pues es por medio de un diagrama de clases. Este diagrama de clases, como vemos aquí, es un diagrama jerárquico. En la parte de arriba van las clases superiores o las clases padres, las cuales van a estar transmitiendo sus características hacia las clases inferiores. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo tener múltiples niveles de categorías o de jerarquización, o múltiples niveles de herencia, como le quieran llamar. Jerarquización y herencia se utilizan de la misma forma. Entonces yo puedo tener aquí clases que deriven de la clase obrero. Por ejemplo, yo puedo tener otra clase que sea un obrero, pero este obrero va a ser por ejemplo, un pespuntador. Este obrero va a ser un montador. Este obrero va a ser una adornadora. Este obrero va a ser no sé, un cortador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta forma yo puedo ir organizando mis clases. ¿Qué es lo que pasa? Conforme yo voy aumentando el nivel de jerarquía, pues lógicamente van aumentando el nivel de clases de las cuales se está haciendo referencia. La clase que esté más hacia abajo va a recibir todas las características de las clases que estén en línea directa hacia la parte de arriba. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo herede una clase de obrero, no voy a ponerle yo en el código 2 puntos trabajador, le voy a tener que poner 2 puntos obrero. ¿Por qué? Porque esa clase va a heredar de obrero. Al momento de heredar de obrero, va a recibir todas las características de trabajador, todas las características de obrero y aparte las que yo le implementé en el último nivel. ¿Ok? De esa forma muy sencilla, pues nosotros podemos estar implementando esta relación de herencia. Vamos a ver entonces ahora lo siguiente. Dejo de compartir esta pantalla un rato. Y vamos a regresar a nuestra presentación. Bien, entonces acabamos de hacer este ejercicio, ya codificamos las clases, ya les aplicamos su herencia y ya creamos su diagrama de clases. Aquí en esta diapositiva les voy a incluir lo que es el código de lo que acabamos de hacer, de estas clases muy, muy sencillitas, pero que nos explican el uso de la herencia. Aquí les voy a compartir el diagrama de clase también que acabamos de hacer. Acuérdense, no está completo, les faltan algunos elementos, pero ya ustedes pueden complementarlos para que quede completo el diagrama. Y por último, las dos clases que hicimos ya con el código de la herencia. Vamos a ver ahora. Entonces, tengo yo otro ejercicio. Tengo diferentes medios de transporte y vemos que los puedo yo categorizar en automóvil, motocicleta, avioneta y barco. Yo sé que que el automóvil es un medio de transporte, la motocicleta es un medio de transporte, la avioneta de la misma forma y el barco de la misma forma. Ok, entonces este es un ejemplo muy clásico y les voy a pedir por favor que se abstengan
en la medida de lo posible, de buscarlo en internet. Les digo, es un ejemplo muy, muy clásico, muy, muy básico, y hay múltiples, miles, millones de páginas donde viene ejemplificado paso a paso. Pero lo que yo quiero que hagan ustedes es que se tomen un par de minutos nada más, para poder analizar y revisar este otro ejemplo. Si se fijan, no tengo absolutamente nada, es decir, no tengo ni un enunciado, no tengo de dónde extraer información, lo único que tengo son un conjunto de imágenes. Esto no es para entregar, no lo tienen que presentar, no lo vamos a hacer, no es parte de ninguna calificación de ningún tipo. Lo único que les pido es que se tomen un momento en analizar este ejercicio y que ustedes vean cómo modelarían las clases que puedan representar a los elementos que se encuentran en el gráfico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál sería la clase padre? ¿Cuáles son las propiedades y los métodos que estaría heredando hacia las clases derivadas, que serían automóvil, motocicleta, avioneta y barco? ¿Cuáles son las propiedades y métodos que me diferenciarían una de otra? ¿Dónde debería de poner yo esos elementos? Los voy a poner en la clase padre, los pongo en las clases derivadas. ¿Cuáles son los que están compartidos? ¿De qué forma yo puedo estructurar una aplicación que me pueda ser útil para utilizar todos estos elementos que vemos en la gráfica? ¿Ok? Como les digo, no es para entregar, no es para que se tome en cuenta para su calificación, ni mucho menos, pero es para que puedan tener un momentito de reflexión ahí cuando estén sin hacer nada y sin estar realizando alguna otra actividad, que lo puedan tener en cuenta y que lo puedan ahí analizar rápidamente. Ok, entonces, ya nada más para que se puedan retirar rápidamente. A ver, permítanme. Ok, ya nada más para que se puedan ir, vamos a hacer lo siguiente. Bien, nuevamente, accesando a la plataforma esta de Flipgrid, van a grabar un video de no más de 2.5 minutos, 2 minutos y medio, en el cual contesten a las siguientes preguntas. ¿Qué es la herencia? ¿Cuál es la diferencia entre una clase y un objeto? ¿Qué es un constructor? Y de acuerdo a lo que ustedes comprendan por herencia, ¿qué utilidad creen que tenga en los programas que van a desarrollar? Si no logran todavía entender mucho lo del concepto de la herencia, les voy a recomendar que investiguen sobre la clase System.Object de C Sharp. Entonces, esa clase les puede dar a lo mejor una guía, una pauta de qué es la herencia y cuál es su utilidad dentro de los programas. Ok, la fecha de entrega es para el viernes 21 de mayo antes de las 8 de la noche. Por lo que he estado viendo de sus comentarios, voy a procurar que las entregas ya no salgan de esa hora, a lo mejor pasarlas para un día posterior, porque creo que por las noches la plataforma falla, ¿ok? Entonces, para ya
no estarlos perjudicando esa parte o que no estén presionando o preocupando por la entrega. Si no es antes de las 8 las entregas, las voy a dejar que estén para un día posterior. Si en algún momento les vuelvo a poner alguna entrega yo los decía para que tuvieran un poquito más de tiempo, por eso siempre las extendía hasta la medianoche. Pero si en algún momento les vuelvo a dejar una actividad que tenga un horario de la medianoche, recuérdenmelo por favor para poderlo modificar y que no encuentren otra vez la plataforma bloqueada, ¿ok? Ya saben, ahí pueden entrar a la liga del foro de Flipgrid, desde ahí desde la liga, y por favor, cuando hagan su actividad aquí en la plataforma, en el aula virtual, vengan y copien la liga del enlace de su participación para que les pueda yo calificar la entrega. Bien, ¿alguien hasta este momento tiene alguna duda? No, a lo mejor ya ni están por ahí, ¿verdad? Ok, bueno. Esto sería todo por el día de hoy, jóvenes. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Todo bien, profe. No es cierto. El culpable soy yo. Mis audífonos ya no sirven. Voy a tener que comprar unos nuevos. Bueno, si no tienen dudas, se pueden retirar. Si tienen alguna duda, aquí en el chat, por favor, escríbanla. Si no, nos vemos la clase del día martes. Sí, efectivamente, no los escucho. Mis audífonos ya no sirven. Teniendo en cuenta esto, si alguien hizo alguna pregunta durante la clase, les pido una disculpa. La verdad es que no escucho absolutamente nada. Si alguien quería hacer alguna participación o algo durante la clase, quería hacer alguna pregunta o algo, mándamela por correo. Porque sí estoy viendo que ya mis audífonos no sirven. ¿Ok? Sale pues, jóvenes, cuídense, nos vemos la siguiente clase.